Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo ciclo de webinars de actualización con experto. Comenzamos los webinars del año 2023. Hoy el disertante será el doctor José Luis Estinga. El doctor nos va a hablar sobre objetivos del bloqueo de antebrazo para cirugía de mano, rescate o anestesia única. Él es médico anestesiólogo del Hospital Italiano, especialista en dolor y cuidados paliativos y también realizó un máster en anestesia y analgesia guiada por ultrasonografía en la Universidad de Salamanca. Vamos todos a disfrutar de la charla. Buenas tardes. En esta jornada vamos a comenzar con el webinar. Le agradezco enormemente a las autoridades de esta casa, a la Secretaría Científica, al doctor Bollini, la doctora Lentini, la doctora Valeria Pipi, los doctores Moreno y el doctor Carradori por la invitación. Y hoy me han encomendado la charla que va a versar sobre los objetivos de bloqueo de antebrazo para la cirugía de mano y vamos a dilucidar si estos objetivos sean como rescate o bien anestesia única. Vamos directamente a los objetivos primero personales. Para los que no me conocen, me desarrollé como anestesiólogo en el Hospital Fiorito en Avellaneda en la década del 80, siendo de las primeras camadas de residentes, la primera camada de provincia de Buenos Aires. Ahí permanecí durante 7 años. Luego estuve 15 años en el Hospital Álvarez y desde hace 18 años pertenezco al staff del Hospital Italiano de Buenos Aires. Creo que con esta trayectoria puedo entender las necesidades de cada uno de los establecimientos, tanto en capital y en provincia, en el cual muchas veces nos vemos reflejados. Y fundamentalmente quizás un objetivo personal. Dicho objetivo personal es agradecimiento muchas veces a esta persona, quien fue mi profesor de Historia del Arte y Literatura Inglesa en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, el año que viene va a ser 50 años, quien nos enseñaba a aquellas personas que teníamos distinto tipo de inclinaciones hacia la medicina o bien hacia la ingeniería con la construcción de las distintas pirámides. A nosotros fundamentalmente a través de la pintura nos enseñaba cómo había lesiones orgánicas que describían los pintores en esta época. Esta es una foto de Domenico Totocopoulos, del Greco, quien en El hombre de la mano al pecho, del caballero de la mano al pecho, describe cómo hay una caída en el hombro izquierdo con una lesión cervical en C5 y C6, de acuerdo a la descripción del mismo, por una caída del caballo, así como también como la asimetría en la apertura palpebral. Y directamente a los objetivos pedagógicos, vamos a versar esta charla en cuáles son los rescates analgésicos que nosotros hacíamos desde hace más de 30 años, en los cuales cuando teníamos un bloqueo que fallaba en algunos de los componentes que nosotros íbamos a bloquear, bloqueábamos a nivel de codo o a nivel de antebrazo, utilizando una suplementación de estos bloqueos para obtener una correcta analgesia. Con el tiempo, el advenimiento de la ecografía nos ha permitido ver que esos bloqueos que hacíamos a nivel de codo o a nivel de antebrazo los vamos a utilizar fundamentalmente, como lo podemos hacer actualmente, como procedimiento único. También vamos quizás a hablar de técnicas infiltrativas desde hace 1 año y medio con lidocaína, con epinefrina, en el motivo del Walland, que después vamos a describir, y después también acerca de determinados tipos de uso de técnicas proximales con manejo diferencial secuencial de anestésicos locales. Y por último, en la casa de la simulación, vamos a conocer la existencia de simulación de anestesia regional. Basado en estos distintos tipos de ítems pedagógicos en el cual me voy a versar, vamos a ver qué sucedía como procedimiento del bloqueo de antebrazo para la cirugía de mano. Hatzig ya en su edición de 2017 y la última en el 2021 ya habla fundamentalmente que el bloqueo de antebrazo no es solamente
para el rescate de cualquier tipo de bloqueo superior, como puede ser un supraclavicular, un infraclavicular o un axilar, como suplementación de los mismos ante el fallido, sino ya lo podemos utilizar como bloqueo único para la cirugía de mano. Este bloqueo único para la cirugía de mano nos va a permitir hacer todo el tipo de cirugía que se realiza en los distintos segmentos de la mano y fundamentalmente solamente con la presencia de una sedación en el paciente, que tenemos que tener muy de acuerdo con el cirujano a dónde va a colocar el manguito para que no fracase la utilización de este tipo de procedimientos. Hartwig ya describe que ya hace casi en el 2017, ya describe fundamentalmente que, como dice el slide, que ya no es un rescate, sino lo podemos utilizar como procedimiento único. Pero para hacer ese rescate como procedimiento único vamos a tener que conocer las distintas variantes anatómicas, las cuales podemos conocer perfectamente para poder realizar este tipo de procedimiento. Y uno de los trabajos de Collins y Chan en el 2007 ya empieza a describir cómo fundamentalmente la ecografía nos ha ayudado sistemáticamente para poder realizar este tipo de procedimiento. En dicho trabajo, que aparece en la Regional en el volumen 32, en el 2007, divide el antebrazo en 3 segmentos y especialmente en el segmento medio lo divide en proximal, distal y medium. Creo que esta división, especialmente entre el codo y la muñeca y este segmento medio, deberá ser anatómicamente conocida como para realizar los tipos de bloqueos que nos vamos a hacer referencia. En este segmento vamos a ver cómo están distribuidos anatómicamente todos los nervios involucrados en la inervación de los osteomas y de los dermatomas correspondientes a la mano. Y vamos a ver que va a haber nervios como el radial, que se va a ver mejor quizás en el codo que en esta sección, y va a haber otros nervios como el mediano y el cubital que sí, a pesar de verse bien en el codo, se va a ver perfectamente, especialmente las distintas ramas de este segmento. Y así como vimos este trabajo, vamos a ver que este trabajo mide la distancia existente entre el nervio, entre la piel y el nervio en cada uno de los pacientes que fueron estudiados. Se estudiaron 11 pacientes bilateralmente, escaneados bilateralmente, por lo tanto fueron 22 antebrazos, de los cuales se vieron la cantidad de veces que la visualización fue correcta, la medición desde la distancia del nervio hasta la piel y fundamentalmente el promedio existente entre las veces que se veían mejor y se veían peor. Y aquí en esta tabla nosotros vamos a ver que existen nervios como el mediano y cubital que casi tenían buena visibilización en el 100% de los escaneos. En cambio, el radial, muchas veces vemos que a nivel distal y a nivel medio pueden llegar quizás solamente a un 50%, un poco más, de buena visualización y de ahí en más, como la distancia de la piel a este nervio, vamos a ver que va a ser diferente con los otros nervios. Y a este nivel vamos a ver que tanto el mediano como el cubital, tanto en la muñeca como en la zona distal de esta zona, como en el codo, se ve fehacientemente y la distancia de la piel sea adecuada de acuerdo a la anatomía de cada uno de los pacientes. En el nervio cubital, exactamente igual, se visualizan casi la totalidad de los elementos escaneados y se ve que las distancias varían de acuerdo a las características anatómicas de cada uno de los pacientes. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos para la utilización de este tipo de bloqueos? Vamos a ver dónde mejor lo vamos a bloquear, dónde óptimamente vamos a ver que el nervio se ve mejor y por lo tanto una buena visualización está íntimamente relacionado con lograr un buen bloqueo. Así el mediano en el antebrazo, vamos a ir a buscarlo en ese segmento medial del tercio medio y vamos a ver que lo vamos a ver entre el flexor superficial y profundo de los dedos. En esa zona fundamentalmente evitamos los elementos venosos y al evitar esos elementos venosos y arteriales eliminamos la posibilidad de una punción vascular.
Tanto en esa zona también vamos a ver que anatómicamente en un solo escaneo, en un solo lugar, podemos ver el mediano y el cubital para poder realizar el bloqueo. Como expresaba anteriormente, el radial lo vamos a visualizar mejor en el codo, cuando sale del canal de torsión acompañado a la circunfleja posterior, y vamos a ver por encima del codo que se visualiza mejor el nervio radial, a diferencia del tercio medio y el tercio distal, donde la visualización es bastante deficiente, como expresa la medición de cada uno de los elementos en la tabla anterior. Y por último, el nervio cubital, que se va a ver muy fácil cuando en el tercio medio, como les explicaba, y se evita la arteria cubital porque se aleja en ese momento del nervio cubital, evitando la punción de la misma. Cuando nosotros lo hacemos proximal en codo, vamos a tener que eliminar la posibilidad de que tengamos cerca de estructuras óseas, debido a que el nervio cubital en el codo puede quedar atrapado en el canal epitróqueo-lecaniano. Entonces, fundamentalmente tratamos de irnos por encima del codo para evitar estructuras óseas y que quede comprimido el nervio por mucho tiempo con isquemia del perineuro y lesión vascular pertinente. Si nosotros vemos en el libro de Link, en el 2012, es un libro donde figura anatomía para el anestesiólogo, en el cual estas referencias lo que realizan es la presencia fundamental del esquema de cómo es la sección del brazo para poder realizar el bloqueo. El esquema fundamentalmente donde están los músculos, como teóricamente es un esquema relacionado con la ecografía. Vemos fundamentalmente cómo podemos colocar la sonda, a qué nivel tenemos que colocar, a qué nivel, cómo vamos a ver el tríceps y el braquial, donde vamos a ver la sonda por debajo de estos. Y este es el braquial juntamente con el tríceps, el techo es el tríceps, la porción lateral y la porción medial. Y el nervio radial va a estar íntimamente relacionado con estos músculos y tenemos que buscarlo fundamentalmente en una zona en que haya una diferencia lo más significativamente posible con el húmero, ya que si por esas casualidades comprimimos el nervio sobre la superficie ósea, estaremos produciendo una isquemia del perineuro y por lo tanto una praxis y lesión a posteriori de acuerdo del bloqueo. ¿Qué va a pasar con la rama superficial? El nervio radial da su rama profunda que perfora de la fosa cubital y va a dar su rama profunda a la zona posterior del antebrazo con la inervación en los músculos que allí se encuentran, y la rama sensitiva va a la cara anterior, íntimamente relacionada con la arteria radial. Por lo tanto, esta rama muchas veces se describe como que está en sentido, siempre la vamos a ver en sentido lateral a la arteria, y vamos a ver que es una rama que muchas veces presenta determinados tipos de fascículos, pero esa rama es netamente sensitiva y no motora. ¿Y por qué describimos la importancia de esta rama? Esta rama que está por encima del supinador y por debajo del braquial, la vamos a describir porque si bloqueamos esta rama vamos a producir analgesia en el dorso de la mano y los tendones en la mano, quizás no en los osteomas pertinentes, pero sí en los dermatomas y en la parte de partes blandas de tendones de esta zona, pero bloqueando la sensibilidad sin perder la motricidad. Quiere decir que podemos bloquear este nervio y el cirujano puede pedir con una leve sedación del paciente que el paciente extienda la mano para ver cómo realizó primordialmente la sutura tendinosa. Por lo tanto, esta zona sensitiva hace que podamos fundamentalmente bloquear los dermatomas correspondientes sin bloquear la motricidad, especialmente para este tipo de procedimientos. Y si ustedes, después lo vamos a ver, si ustedes ven hasta este costado, vemos una estructura en panal de abeja que corresponde fundamentalmente al nervio mediano, que vamos a ver que está
fundamentalmente en las ramas sobre el músculo, y vamos a ver que si nosotros colocamos a este nivel, en el nivel tercio, como les explicaba anteriormente en el trabajo de Collins y de Chan, vamos a ver que vamos a tener que este nervio, en la misma sección, la rama sensitiva del radial, conjuntamente con la rama motora del mediano. ¿Qué va a pasar con el nervio mediano en la fosa cubital? El mediano es el nervio satélite de la arteria braquial. Quiere decir que cuando nosotros escaneamos desde la axila, vamos a ver que el nervio mediano está siempre acompañando a la arteria braquial. Cuando se desprende el nervio cubital va pegado a la fascia y el nervio mediano va a ir pegado siempre a la arteria braquial hasta que pasa el pliegue del codo, y vamos a verlo después, que vuelve a esta parte media superficial para nosotros para una correcta bioloqueo. Este nervio mediano se va a caracterizar porque está sobre los flexores superficial y profundo, y se va a caracterizar porque si nosotros estimulamos, este nervio va a tener sensibilidad y motricidad. Si nosotros lo bloqueamos más abajo, vamos a ver que podemos hallar la rama que depende fundamentalmente del mediano, que es el interóseo anterior, y esa rama es una rama solo sensitiva y no motora. Es de difícil bloqueo, lo vamos a ver después, y es para bloquear aquellas componentes de tejido blando en la zona flexora, especialmente para los bloqueos de sutura tendinosa. ¿Qué va a pasar con el cubital? El cubital generalmente en el antebrazo vamos a tener una flexión a 90 y una flexión de 90 también, con extensión, con flexión externa. Con eso logramos fundamentalmente hallar a este nivel de la sonda, vamos a hallar el nervio acompañado por la parte vascular, por el componente vascular, pero este nervio fundamentalmente, si nosotros lo hacemos tanto de medial o de lateral, vamos a ver que está superior al plano vascular, por lo tanto, la forma en que lo bloqueemos inhibe la posibilidad, si lo hacemos con cuidado, de una punción vascular. Por lo tanto, este nervio, que también está sobre el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo, si nosotros vemos que lo tratamos de buscar en una zona en que no se halle fundamentalmente muy cercano a los vasos para poder realizar el bloqueo. Esta punción en el tercio medio también se puede realizar, pero un poco superior a la anteriormente descrita. ¿Qué sucede con el manguito? Brennan en el 2019, en el European Journal of Anesthesiology, describe cómo existe una diferenciación entre cómo responden las distintas fibras al anestésico local. La fibra C, que son las que intervienen fundamentalmente sobre el torniquete, son pobremente bloqueadas por los anestésicos locales, a diferencia de las fibras A delta. Este fenómeno de menor efecto sensitivo de anestésico local en este tipo de fibras hace que después de los 30, 45 y hasta la hora, después de la hora, vamos a tener que el paciente refiere molestias a pesar de que el bloqueo ha sido adecuado. En el miembro superior muchas veces las cirugías duran entre 45 y 60, muchas veces no lleva más que eso. En el miembro inferior muchas veces yo voy en el hospital trauma y veo que cuando se hace un bloqueo femoral y ciático, el paciente con la anestesia general vemos un lento incremento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, producto por este fenómeno isquémico. Por lo tanto, este fenómeno, que es un fenómeno netamente isquémico, es mediado por la fibra C y no las A delta, y que muchas veces vamos a ver un incremento de la tensión arterial y de la frecuencia, signos indirectos de dolor, producto de este torniquete que lleva por más de 45 a 1 hora. Muchas veces depende también no solo de la presión, sino va a depender de la forma en que se coloca el torniquete. Hay trabajos en los cuales el torniquete lo que se le coloca es lidocaína
pegado antes de colocar en el torniquete, se le coloca en la piel para disminuir este efecto, pero muchas veces no puede realizarse. Muchas veces en el antebrazo algunos cirujanos lo colocan por debajo del codo, y si bien después vamos a ver cómo podemos disminuir estos efectos, vamos a ver que en el codo el paciente con una leve sedación va a ser adecuado poder soportar el torniquete sin la presencia de dolor a causa del mismo. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros bloqueamos aquellos nervios que están por debajo o por encima de la fascia y que se caracterizarán que intervienen esas variantes anatómicas en la utilización del manguito? Existen nervios como C2, que es la cara interna, las ramas suprafaciales de C2, que es la cara interna del brazo, así como también el cutáneo medial, que está por debajo de la fascia. Esta es una imagen que, si bien esta descripción está hecha por Bosis en la Regional en el 2018, estas imágenes fueron tomadas por mí, en las cuales describo cómo los nervios que están pegados a la fascia son bloqueados cuando voy por encima de la arteria braquial o la arteria axilar, voy por encima de la misma y bloqueo la fascia. Y para bloquear C2, como describí anteriormente, busco también el lugar que esté por encima de la arteria, perforo la fascia braquial y coloco el anestésico local 3 o 4 o 5 centímetros por debajo del subcutáneo, y tengo como techo el subcutáneo y como piso la fascia braquial. Entonces, el paciente muchas veces refiere dolor, refiere una mínima electricidad, que a mí me doy cuenta que estoy bloqueando este tipo de nervios. La visualización de este tipo de nervios es fundamentalmente bastante difícil de hacer. Esto es una imagen de como vamos a hablar después, de los simuladores, y vamos a ver que el cutáneo antebraquial medial o el cutáneo medial se va a caracterizar que está rodeando generalmente las venas, pegados a la fascia. Por eso yo indico que, como por esto, me tengo que ir pegado a la fascia por encima de los componentes siempre vasculares, porque ahí es donde anatómicamente siempre se encuentran estos nervios que están involucrados muchas veces en la analgesia del dermatoma del antebrazo, y también para soportar mejor el manguito cuando se coloca a nivel del brazo. ¿Qué va a pasar con el cutáneo medial, que es este nervio que describí anteriormente? El cutáneo medial va a tener un seguimiento vascular, que va a ser, este seguimiento vascular va a ser la vena basílica, que se encuentra a ambos lados de la misma y que tiene el dermatoma correspondiente a la zona posterior y en la zona radial, intercambiando dermatomas también con el músculo cutáneo a nivel distal y con el radial. Por eso es importante bloquearlo, ya que muchas veces, si olvidamos bloquearlo, muchas veces el paciente, por más que tengamos el radial bien bloqueado, va a referir a nivel dérmico una sensación displacentera al realizar fundamentalmente la incisión, o bien a nivel posoperatorio, cuando el paciente termina la recuperación anestésica, de anestesia, y vamos a ver que refiere que no puede movilizar la mano, pero tiene una sensación disestésica y desagradable en la zona donde se realizó la incisión. Este nervio cutáneo medial se va a caracterizar que va a estar como satélite de la vena basílica, y es un nervio en los cuales debemos prestarle mucha atención, porque, como vamos a describir después, puede ser lesionado cuando nosotros realicemos la punción a nivel de codo para buscar una vía venosa. Este nervio va a estar siempre alrededor de la vena, o bien en tu parte posterior o rodeándolo lateral o medialmente, pero siempre es un nervio que va a estar fundamentalmente rodeando la vena. La dificultad en su bloqueo es que tenemos que la sonda tenerla en el aire, es decir, colocar
el borde cubital de nuestra mano bien fijo al antebrazo del paciente y tener casi la sonda en el aire, porque si nosotros hacemos una presión sobre esta vena, la colapsamos y no vamos a distinguir la zona a bloquear. En cambio, si la vamos viendo y hacemos con el Doppler y con el color la presencia de coloración dentro de la misma, vamos a ver que ese es el componente venoso y ese compromiso uniforme de coloración, y hace que alrededor de la misma vamos a tener los nervios que nos hacemos referencia. ¿Y qué va a pasar con la anatomía del nervio lateral cutáneo? Esta anatomía es el nervio lateral cutáneo, es la rama terminal del músculo cutáneo, la rama dérmica del músculo cutáneo, y que fundamentalmente también está alrededor de una vena, pero esta vena va a ser la cefálica y la vena medial, que viene de la conjunción de la basílica y de la cefálica. Es decir, que el nervio cutáneo lateral se va a encontrar alrededor de estos componentes venosos de acuerdo a las variantes anatómicas. Lo mismo digo con respecto a la adecuada presión vascular, para que la compresión de la misma no nos haga perder el lugar donde teóricamente tenemos que bloquear este nervio en el antebrazo. Y es importante describir en este trabajo de Hirschsprung que vamos a describir cómo se imbrincan los dermatomas a bloquear en este tipo de procedimiento. Vamos a ver que el dermatoma que inerva el músculo cutáneo muchas veces se encuentra relacionado con el que también describe en el radial. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos una cirugía en la base del pulgar, o bien fundamentalmente en el metacarpo relacionado con el pulgar, tenemos que tener en cuenta un adecuado bloqueo del nervio músculo cutáneo, ya que en el posoperatorio, si nosotros lo realizamos, como vamos a ver después, con anestesia local de corta duración, el paciente va a tener imposibilidad de extensor por el mediano y de flexión por el cubital y el mediano, pero va a tener dolor en la incisión a causa de la falla en el bloqueo del músculo cutáneo. Y aquí lo vemos como lo hacemos en el antebrazo, como describí anteriormente. En este esquema lo que describe son variantes anatómicas, donde puede estar en forma de copa de champagne en todo alrededor de la vena, o bien lateral a medial y en parte posterior en la misma. Por lo tanto, siempre que realicemos una punción a este nivel, tenemos que divisar la basílica y la cefálica, y tenemos que rodearlo adecuadamente en todo el segmento, formando una copa de champagne. Ahora, ¿qué sucede con las lesiones de este nervio? Como nosotros lo dije anteriormente, está por debajo. Y este trabajo que encontré de los doctores Ponstan y Pointevin, en el cual describen lesiones del nervio cutáneo antebraquial lateral en el pliegue del codo. Es decir, que cuando nosotros, esto es una investigación anatómica de determinada cantidad de cadáveres, donde ellos ven que el hecho de que el Avocat caiga por debajo, nos pasemos en la utilización del Avocat y caiga por debajo de la parte vascular, lesiona este nervio. Y muchas veces los pacientes, cuando se lesiona este nervio, lo que refieren es una parestesia o una electricidad a nivel del pulgar. Y fíjense por qué aparece en el resumen de la misma, en el cual se describe la cantidad de pacientes en el cual fueron estudiados anatómicamente, y ven que estos miembros superiores estudiados anatómicamente ha hecho que tengan que el nervio en las ramas terminal del músculo cutáneo esté por debajo de las estructuras venosas, y si nosotros punzamos realmente por debajo de la vena, estamos produciendo una lesión directa sobre el músculo cutáneo que llevará muchas veces a una electricidad a nivel del pulgar. Fíjense, acá está
la imagen, donde las venas que conforman la vena medial, vamos a ver que esta imagen brillante es la aponeurosis que cubre el nervio cutáneo lateral. Por lo tanto, si nosotros al querer punzarlo lateralmente, punzamos esta membrana, lo que estamos lesionando es el nervio. Y se producen lesiones, como dice, de gran importancia para evitar en los procesos de venoclisis. Fundamentalmente esto es a nivel del antebrazo, describe Hatzig cómo realizamos en ese tercio que yo describí en el trabajo de Chan y Collins, en el cual dividió el antebrazo en 3 y en la parte medial, de acuerdo a la mejor visualización ultrasonográfica, es el lugar donde vamos a ir, donde vamos a ir bloqueando cada uno de los nervios. Así como les dije anteriormente, fundamentalmente lateral a la arteria radial, vamos a ver la rama dérmica y no motora entre el radio y la arteria radial. A nivel del nervio cubital, como reparo óseo vamos a tener fundamentalmente el cúbito, y el flexor superficial y profundo nos va a dar lugar, conjuntamente con la arteria cubital, la presencia de la arteria medial a la arteria cubital del nervio cubital. Y por último el nervio radial, que como yo decía anteriormente, siempre va a estar satélite de la arteria, que a nivel del antebrazo vamos a ver que va a estar entre la vena y el radio para el bloqueo adecuado. En este caso lo podemos hacer en plano o fuera de plano, pero en el tercio que yo le describí anatómicamente. Y fundamentalmente tenemos algunas guías especiales para hacer algunos tipos de bloqueos ya con más características sensitivas que motoras. Este trabajo de Kawase, en el cual describe cómo muchas veces nos pasa que en la reacción, cuando caen los pacientes, se fracturan los dos radios. A veces son fracturas de tipo fracturas expuestas y a veces no. Pero nos vienen los pacientes en los cuales tenemos que colocarle la vía. Generalmente yo utilizo muchas veces una yugular externa, y trabajan dos equipos paralelos a nivel de esta patología. ¿Y qué es lo que sucede? Tratamos de ser lo más distal posible para que tenga la menor función motora, para evitar que sea bloqueo motor, pero que tengamos una correcta analgesia donde fuera la cirugía correcta. Y Kawase lo que describe es cómo realiza él este tipo de procedimiento. En este case report, él realiza una anestesia general, pero realiza el bloqueo a este nivel, como describíamos anteriormente. Pero fíjense qué interesante. Realiza el látero cutáneo rodeando la arteria cefálica. Realiza el radial, la rama sensitiva del radial, como lo describí anteriormente, pero él preconiza la utilización del bloqueo del interóseo anterior. El interóseo anterior es una rama que da al mediano inmediatamente del lugar donde la sección anatómica dijimos para bloquearla. Y si nosotros logramos bloquear solamente el interóseo, vamos a lograr una correcta analgesia sin bloquear la motricidad. Quiere decir que el paciente tiene analgesia y tiene una adecuada motricidad. Esto es porque generalmente en estas cirugías que se hace a nivel bilateral, es adecuado que el paciente no tenga dolor, pero que pueda movilizar las manos, porque si no es de muy difícil manejo el posoperatorio. Muchas veces tiene que quedar internado solamente porque no puede movilizar las manos. Y la analgesia adecuada, en el cual muchas veces vamos a ver que el radial, muchas veces como está imbrincada el dermatoma con la rama terminal del músculo cutáneo, y fundamentalmente también el mediano, también se va a caracterizar que va a estar influenciada ese dermatoma, donde vamos a ver cómo se caracteriza que el mediano puede tener un dermatoma adecuado para su bloqueo sin tener bloqueo motor. Lalonde, que es un cirujano plástico, que después vamos a ver este tipo de procedimiento, cómo lo va a realizar,
empiezan a dilucidar los cirujanos plásticos cómo hacen anestesia local ellos para la cirugía de antebrazo. Y en este trabajo, es un trabajo que se hace en una cirugía, en una revista de cirugía plástica en el 2014, describen fundamentalmente cómo es la anestesia local debido a las ramas sensitivas de cada uno de los nervios en el antebrazo. Nosotros vamos a ver que tanto el mediano cutáneo, como describimos, o bien fundamentalmente la zona posterior del antebrazo, van a estar inervados en los dermatomas por el radial, por el mediano y el cubital. Ellos lo infiltran a nivel de subcutáneos para colocar el manguito, utilizan una excesiva cantidad de volumen, pero fundamentalmente no llegando a la dosis tóxica. Diluyen el volumen fundamentalmente respondiendo a volúmenes por debajo de la dosis tóxica. El volumen que utiliza es muy alto y ellos lo que preconizan es la utilización de la infiltración a nivel subcutáneo para poder bloquear estas ramas que anteriormente describí. ¿Y qué va a pasar a nivel de la muñeca? Como dijimos, describimos qué pasa en el codo, describimos qué pasa en la mitad del antebrazo y vamos a describir qué va a pasar en la muñeca. Cuando nosotros ponemos la sonda, vamos a ver dos tendones y el nervio mediano en el medio. ¿Cómo distinguimos cuáles son tendones y cuáles no? Le hacemos al paciente flexionar la muñeca. Entonces, pegados al radio, flexiona la muñeca y los tendones van a tener una motricidad y el nervio mediano va a permanecer indemne. Por lo tanto, todo lo que se moviliza son tendones de palmar mayor y palmar menor y el nervio mediano permanece indemne. ¿Cuál es el problema de tener un bloqueo a este nivel? Las ramas sensitivas, tanto del mediano como el cubital, muchas veces la dan a 5 centímetros de la muñeca. Por lo tanto, si nosotros llegamos a bloquear este tipo en la muñeca, puede ser que si las ramas sensitivas la dieron por delante de la misma, lo que puede suceder es que el paciente tenga dolor producto de esas variantes anatómicas. ¿Y qué va a pasar con el cubital? Exactamente lo mismo. El cubital vamos a buscar la arteria cubital y es de muy difícil bloqueo debido a que tenemos que bloquearlo con una aguja 2,5 centímetros y la utilización del PRU de la sonda, si es de 3,7 centímetros, es de difícil bloqueo. Por eso muchas veces, y también por las variantes anatómicas que dijimos anteriormente, que logramos hacerlo, mi sugerencia es llevar la sonda por encima, siguiendo la arteria y buscarla en algún lugar donde estemos cómodos para poder bloquear el nervio cubital. Generalmente es cerca del cubital posterior, y en los cuales cerca del cúbito buscamos distalmente donde esa estructura en panal de abeja que está pegada a la arteria cubital nos dé fundamentalmente, como describían anteriormente en las imágenes del HATSIC, donde vamos a ir a bloquearlo a este nivel. Pero ¿qué pasa con el tercer ítem pedagógico que habíamos hablado anteriormente? Hace 1 año y medio atrás, los cirujanos empezaron a decirme que querían realizar bloqueos analgésicos a nivel de dedos terminal de mano con anestésico local con epinefrina, con lidocaína con epinefrina. Uno que está formado hace casi 40 años, yo siempre las tramas terminales nunca se tenían que utilizar, por más que sea diluida, la epinefrina con el anestésico local. Pero ese cirujano Lalón que describí anteriormente, desde el 2005, empieza a realizar fundamentalmente este tipo de bloqueos, denominado la técnica Walland Wide Awake Local Anesthetic Tourniquet, en el cual lo que busca es el paciente despierto, utilizar anestésico local para no utilizar torniquete. Esto lo hace muchas veces para cirugías en zetaplastía de tendones proximales, de tendones distales. Una de las cosas que me interioricé cuando en el hospital se empezaban a hacer estas cosas es buscar fentolamina, debido a que si se pasan de la dosis, la fentolamina sirve fundamentalmente para contrarrestar el efecto isquémico producto del anestésico local con epinefrina. La contra que tiene esta técnica
es que se debe esperar cerca de media hora para que la analgesia y la isquemia sea adecuada. Si no se espera ese tiempo, el resultado no es el mismo que el que está descrito. Muchas veces en este trabajo también lo utilizan y fíjense el volumen que utilizan para los distintos tipos de procedimientos. 18 centímetros para el túnel carpiano, 12 centímetros para un dedo gatillo. Siempre estamos por debajo de variantes tóxicas, pero se hacen fundamentalmente hasta fracturas de radio distal. Hace muchos años atrás, esto lo hacían los traumatólogos, colgaban al paciente de una roldana para las fracturas de muñeca y inyectaban anestésico local con epinefrina para poder realizar la reducción. 25 o 30 años después vuelven a hacer este tipo de procedimiento, pero en forma mucho más selectiva y con conocimiento más de la anatomía. Cuando empezó a ver esto, me interioricé y un conocido de muchos de nosotros, Vicente Roqués, es uno de los precursores desde el punto de vista anestésica y me mandó a YouTube, a su página, donde describe perfectamente cómo es la técnica, con sus relaciones, con sus contraindicaciones absolutas y relativas, que tenemos que prestar demasiada atención, especialmente en pacientes no cooperantes, y él, fundamentalmente, en vez de utilizar la lidocaína al 1 de la industria, prepara su lidocaína colocando una ampolla de adrenalina, el cual la lleva 10, con solución fisiológica, y de ahí toma 1 centímetro como 1 miligramo. Eso lo mezcla con 5 mililitros de solución de lidoaldosinepi, le colocan 3 centímetros de solución fisiológica y 1 centímetro de bicarbonato. La utilización de bicarbonatos son por 2 fenómenos. Primero, quienes antes de la época de la obstetricia con la anestesia subdural, que hacíamos peridurales para las cesáreas, utilizábamos 1 centímetro de bicarbonato cada 9 centímetros de lidoaldosconepi para disminuir la latencia y poder empezar rápidamente la cirugía. Él no solamente lo utiliza por eso, sino también algunos autores dicen que disminuye el dolor a la inyección de esta solución. Siempre hay que pensar que esta solución tarda 30 minutos en producir isquemia y eventual analgesia. Él muchas veces la utilizan solamente para producir isquemia y poder realizar el procedimiento y realizar una sedación leve a ese paciente. En el hospital se empieza a hacer esta experiencia y se hacen con túneles carpianos. Pero este problema de la latencia hace que en este trabajo representado en la revista de ortopedia de Argentina, vieron que muchas veces la utilización de esta técnica no era la adecuada por los tiempos que debían esperar para realizar este tipo de procedimientos. Ellos creían que la utilización del lidoaldosconepi realmente tenían los mismos efectos y no tenían que esperar tanto tiempo para realizar el procedimiento. El tercer ítem pedagógico que hablábamos era qué pasa con las técnicas proximales. Yo manejaba bloqueos de técnicas de manejo diferencial y el doctor Moreno y el doctor Carradore agregamos con ellos secuencial, ya que fundamentalmente utilizamos anestésicos locales de corta duración en proximal, por ejemplo en axilar, y utilizamos anestésico local de mayor duración cuando bloqueamos a nivel antebrazo. Y muchas veces utilizamos en la misma axila este tipo de bloqueos. Utilizamos, por ejemplo, en el músculo cutáneo, lidocaína, aldosinepi, y en los demás nervios, ropivacaína o bupivacaína. Esto hace que el paciente tenga una rápida recuperación del músculo cutáneo y no tenga esa sensación de pesadez, que el cual es mucho motivo de queja en nuestros pacientes. Por lo tanto, utilizamos anestésicos locales de corta duración en aquellos nervios que intervienen solamente en la cirugía y utilizamos anestésicos de larga duración en aquellos nervios que intervienen en la cirugía y en la analgesia posoperatoria. ¿Y qué decir de las distintas en el antebrazo, de las distintas variantes anatómicas? Estas variantes anatómicas es de vital importancia conocerlo,
porque muchas veces podemos, si no las conocemos, estar lesionando nervios, buscando la respuesta con el neurolocalizador, y esto, si las conocemos, vamos a ver que si bloqueamos las más comunes entre el nervio musculocutáneo, en el nervio mediano y el cubital. Si nosotros hay 4 variantes anatómicas, denominado Martin Gruber, Richard Canu, Marentini y Marinacci, que bueno, son externas, 2 en la mano y las otras 2 en el antebrazo, y vamos a ver cómo bloqueando, acá está el nervio cubital, y acá está el nervio mediano, y acá de este sector el cubital, y vamos a ver la respuesta que tengamos a nivel de cuarto y quinto dedo, a pesar de que solo estamos estimulando el nervio mediano. Obsérvese que si la aguja está en la parte posterior, vamos a tener respuestas distales. Si la aguja llega a la parte anterior, vamos a tener pronación y respuestas proximales. ¿Y por qué es importante? Quizás no tanto en el mediano, que es un nervio que se visualiza a nivel axilar, pero sí el nervio radial, que muchas veces en su 80% no se visualiza, y tenemos que, con el neurolocalizador, intentar buscarlo. Si nosotros tenemos extensión de codo, quiere decir que estamos por encima del nervio. Si tenemos extensión de dedos y de muñeca, quiere decir que estamos por debajo del mismo, por más que no lo estemos visualizando ecográficamente. Cuando tenemos esa respuesta, insertamos un centímetro y por la diferencia de contraste vamos a ver que aparece el nervio. Pero relacionándonos con el tipo de distintas variantes anatómicas, vamos a ver fundamentalmente cómo, estimulando el nervio mediano, tenemos una respuesta en bloque, no solo de los segmentos mediados por el mediano, sino también cuarto y quinto mediano con el cubital. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros no utilizamos el neurolocalizador y no vemos esta variante anatómica, podemos estar buscando una respuesta a nivel cubital, entrando adentro de los fascículos y no tenemos respuesta a nivel de neurolocalización porque ya está bloqueado previamente por el anestésico realizado a nivel del mediano. Y fundamentalmente, para ir terminando, vamos a ver qué pasa con ese manejo diferencial secuencial de los anestésicos locales, como dije anteriormente, del músculo cutáneo con lidocaína y del radial mediano y cubital con ropivacaína. Esta paciente, después de 2 horas aproximadamente, 2 horas y media, para ir en el alta, se le realizó este tipo de bloqueo y vamos a ver que tiene fundamentalmente flexión, puede levantar fundamentalmente el brazo, no tiene sensación de pesadez, pero cuando le preguntamos acerca de si puede flexoextender la mano, su respuesta es negativa. Por lo tanto, tenemos una mano totalmente analgesiada con un brazo con adecuada analgesia y no motricidad como para realizar este tipo de procedimientos. ¿Qué pasa en la época de la simulación? Que es el último objetivo pedagógico. Acá en la asociación tenemos en nuestra casa, muchas veces tenemos Phantom en los cuales podemos ver la dirección y el sentido de la aguja. Es importante practicar para ver a cuántos centímetros tenemos que colocar la aguja de la sonda para ver cuál es la dirección y muchas veces el sentido de la misma. Pero muchas veces quería mostrarles la existencia de algún tipo de simulador digital. Este es un simulador digital de la Universidad de Salamanca, donde me formé en el bienio 2014-2015, donde es un simulador digital en el cual con la sonda lo que hacemos es escanear a nivel del brazo y vamos viendo cuáles son las distintas estructuras. Cuando colocamos la sonda en una estructura la cual es la adecuada, va a aparecer una lucecita verde. Mientras esa luz verde no aparezca, quiere decir que no estamos en el lugar adecuado para realizar el bloqueo. Y esto es no solo con estructuras podemos hacerlo con estructuras vasculares, con estructuras nerviosas, como lo utilizamos como guía, como en el anteriormente, y cuando buscamos fundamentalmente el plano para que vemos la estructura nerviosa. Vamos a ver las estructuras vasculares, por el efecto Doppler vamos a ver cuál es vena y cuál es arteria. Y cuando nosotros
tomamos la determinación que ese es el plano donde realizamos el bloqueo, vamos a seguir viendo cuáles son los planos óseos y cuáles son los planos musculares. Cuando nosotros vamos haciendo el tracking acerca del brazo, vamos a ir viendo cuáles son las distintas estructuras para estar seguros a qué nivel tenemos que hacer el bloqueo. Cuando tenemos la determinación de hacer el bloqueo, posamos del plano a bloqueo y nos aparece la sonda en el lugar donde teóricamente debemos realizarlo. Y como aparece la sonda en el lugar donde lo realizamos, vamos a ver que a esta jeringa le podemos dar la dirección hacia arriba o hacia abajo, o el sentido hacia adentro o hacia afuera, como si fuera un vector algebraico, para lograr la estructura que queremos bloquear. Cuando la estructura es la adecuada, cliqueamos donde está el émbolo de la jeringa y nos aparece en verde la utilización de este bloqueo. Si el bloqueo no es el adecuado, aparece una luz roja y dice vuelve a realizarlo. De la cantidad de éxitos o fracasos en esta maestría que nos hacían practicar, era la nota que nos ponían de acuerdo a los fracasos o éxitos que lográbamos con este tipo de bloqueo. Y por último, la simulación fundamentalmente 3D. Esta es una imagen me mandó el doctor Mario Fajardo, que es un médico cubano que trabaja en Móstoles, en Madrid, y fundamentalmente acá vamos a ver que a través del 3D podemos movilizar las distintas formas, las distintas estructuras anatómicas y utilizarlas de forma, visualizarlas también no solo anatómicamente, sino también desde el punto de vista ultrasonográfico. Concluyendo, en esta charla lo interesante de estos puntos que me interesa que a partir de ahora pensemos que los bloqueos de antebrazo no son solamente como rescate, como nos enseñaban nuestros maestros, sino podemos utilizarlo como bloqueos únicos y para el manguito o bloqueamos la zona, como les describí anteriormente, por debajo de las venas o bien en forma subcutánea con adecuada sedación para el soporte del manguito y fundamentalmente sí los nervios adecuados para una correcta analgesia de dermatomas y osteomas. Adaptarse a las nuevas técnicas infiltrativas que cada vez son los cirujanos los que las realizan y debemos conocerlas y ver fundamentalmente generalmente cómo preparan las infusiones, cómo preparan las diluciones para que no existan problemas en la realización de los mismos, asociar bloqueos proximales a distales con distintos anestésicos locales, que lo que buscamos es que tengamos una anestesia correcta en el intraoperatorio y una analgesia correcta en el posoperatorio. Y por último, desarrollar habilidades y destrezas en simulación digital. Desde ya, muchas gracias al auditorio y muchas gracias a las autoridades por haberme invitado a dar esta presentación. Bueno, la verdad que muy interesante el tema tratado por el doctor José Luis Estinga. Agradecemos mucho su participación en este ciclo de webinars. Los invitamos a que sigan participando de esta actividad y cualquier duda o consulta que necesiten resolver, nos escriben a cientifica@anestesiologo.org. Que tengan todos muy buenas noches.